La primera vez que Mateo se quedó mirando la foto de John Lennon en el escaparate, Laura pensó que era solo un juego. Era un cartel amarillo de una revista vieja, John con sus gafas redondas, una imagen que el barrio tomaba como reliquia. Mateo, 4 años, se plantó frente al vidrio y dijo tranquilo, «Mamá, ese soy yo cuando era famoso». Laura sonrió nerviosa y trató de explicarle que John Lennon había muerto mucho antes. Mateo respondió sin titubear, «Yo cantaba para mucha gente. Tenía una guitarra blanca y mi mujer siempre usaba vestidos blancos. Esa noche nada fue igual». En casa, Mateo comenzó a tararear fragmentos que no parecían canciones de niños, frases con acordes que cambiaban, palabras que olían a sala de ensayo. Cuando Laura puso a los Beatles, Mateo dijo, «No, apágalo. Ese acorde me duele porque lo toqué la noche en que Paul lloró». La familia no era fanática, nunca habían coleccionado discos. Por eso cada nombre que Mateo pronunciaba, Yoko, George, Abbey Road, sonaba fuera de lugar. Lo relataba sin dramatismo, como quien enumera muebles de su casa. 2 semanas después, Laura encontró en el altillo una caja con recortes del abuelo, entradas, fotos y una púa con una muesca diminuta. Mateo la miró y dijo, «Esa muesca me la hice cuando la dejé caer en un concierto en Liverpool». Nunca habían estado en Inglaterra. La palabra, Liverpool, encendió una alarma. Mateo se detuvo frente a una foto del Cavern Club en internet y comentó, «Allí tocamos 292 noches». Era una cifra pronunciada con la misma voz grave que alguien usaría para recordar su propio pasado. El conservador de un museo local, al que Laura llevó una grabación, palideció tras escuchar el fraseo de Mateo. «Esa manera de respirar entre versos», dijo, «se parece mucho a la de John Lennon en sus primeras maquetas». No era una opinión casual, el hombre había estudiado a Lennon durante décadas. La tensión escaló con rapidez. Un musicólogo universitario pidió la grabación y devolvió un análisis técnico. Hay características vocales y progresiones armónicas concordantes con composiciones tempranas de Lennon. En la caja del altillo había, además, una nota doblada, «Ven a la estación vieja a medianoche. Lleva linterna y una llave pequeña». El reloj marcaba las 10. Mateo sostuvo la nota como si supiera lo que sigue. Su mano no temblaba. La noche empezaba a pedir respuestas que Laura no sabía si podría soportar. Laura cerró la caja, miró a Mateo y susurró, «Iremos, pero juntos». La estación vieja olía a óxido y a papel húmedo. La luna asomaba entre nubes lentas cuando Laura y Mateo empujaron la puerta corrediza, el chirrido resonó como una cuerda desafinada. Mateo llevaba en el bolsillo la llave pequeña y, al cruzar el umbral, murmuró sin mirar atrás, «Siempre me gustó el silencio antes de que empezara una canción». El andén estaba vacío salvo por sombras largas. A lo lejos, una farola parpadeó y dejó caer círculos de luz que se deshicieron en la oscuridad. Laura mantuvo la linterna firme, aunque su pulso parecía latir en la garganta. No había cámaras, ni señales de alguien que les hubiera escrito la nota. Solo un banco gastado y un cartel donde alguien había dibujado con tiza un círculo incompleto. Mateo caminó hasta el borde del andén y apuntó con el dedito hacia una pequeña placa metálica incrustada en el suelo. Laura no la había visto antes. En ella alguien había grabado unas iniciales y una fecha que no concordaba con nada de su familia, JL 1962. Laura sintió que la sangre se le helaba en las venas, las letras parecían respirar. «¿Qué significan esas letras?», preguntó, tratando de sonar firme. «Es mi nombre», contestó Mateo con una naturalidad que dolía. JL. Las iniciales de cuando era joven. Las palabras colgaron entre ellos como una melodía incompleta. Laura se agachó y tocó la placa, el metal estaba frío y su superficie llevaba la marca de cientos de pasos. No pudo explicar por qué, pero tuvo la sensación de haber presionado esas letras antes y de que algo dentro de ella reconocía la forma curva de la J. Avanzaron hacia donde la nota indicaba, un pasillo lateral, una sala de control cerrada con llave. Mateo sacó la llave pequeña y, tras unos segundos que parecieron una eternidad, la cerradura cedió. Dentro había estanterías, cuadernos, y, sobre una mesa, una libreta de tapas gastadas con una letra apretada que decía, «Canciones y recuerdos». Laura la abrió con manos que no dejaban de temblar. En la libreta, entre anotaciones de horarios y números, había frases escritas a mano, «Ayer en el club, la guitarra chilló y la gente aplaudió. Le di la púa a ella.
Era una caligrafía que a Laura le resultaba alarmantemente familiar, la inclinación en la G del apellido, la forma de las T. Mateo señaló una página doblada y dijo, aquí está la letra que no pude recordar del todo, la de la canción que empieza con, imagine, mamá, eso suena igual. Laura sintió que el aire se volvía denso, los recuerdos, los sonidos, las fechas, todo se entrelazaba hasta formar una red que la empujaba a creer o a quebrarse. Volvió a encender la linterna y examinó la sala con más detenimiento. En una caja había fotos en blanco y negro, músicos en un escenario pequeño, risas congeladas, una mujer con ropa llamativa, Yoko, pensó Laura sin permitirse la certeza. En otra foto, un joven sostenía una guitarra blanca, con una muesca en el borde que coincidía con la púa encontrada en el altillo. El corazón de Laura golpeó como un tambor. ¿Qué hacía todo eso en una estación olvidada? ¿Quién había dejado la libreta allí? ¿Y por qué Mateo hablaba con ese tono, como si las imágenes emergieran de su propia memoria? Un ruido seco lo sacó de la inspección, unas llaves se movieron en la puerta exterior. Laura apagó la linterna y ambos se escondieron detrás de una pila de cajas. Desde la oscuridad, una voz grave, no amenazante, pero de una calma absoluta, dijo, no esperaba visitas. El hombre que apareció no era alto. Llevaba un abrigo viejo y un sombrero que le cubría parte del rostro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la intensidad de alguien que había observado demasiadas noches. Al ver a Mateo, su semblante cambió, una mezcla de reconocimiento y pena. No es seguro aquí, murmuró. ¿Vienen por las notas o por las canciones? Laura, aún en silencio, sintió que el mundo se comprimía. El desconocido parecía saber más de lo que su presencia permitía explicar. Mateo, con la voz más firme que había oído hasta entonces, dijo, venimos por la verdad. El hombre asintió, como si la respuesta estuviera escrita en algún lugar donde ambos ya habían estado. El hombre se acercó con pasos que parecían conocerse el lugar. Al alumbrar con su linterna, Laura vio que sus manos tenían tonos de cuero curtido y pequeñas manchas de tinta en los dedos. No preguntó por el niño, su mirada fue directa a la libreta abierta sobre la mesa. No es la primera vez que alguien la trae hasta aquí, dijo. Gente ha venido buscando lo mismo desde hace años, fragmentos, hojas sueltas, recuerdos rotos. Laura sintió un impulso contradictorio, quería huir con Mateo, pero también necesitaba respuestas. ¿Qué sabe usted?, preguntó, con la voz trémula. Lo que usted y su hijo tienen es una concatenación de señales, respondió el hombre. Palabras, objetos y melodías que no desaparecen del todo. Se guardan en lugares fríos, esperan a que alguien las lea. Yo cuido de ellas. Mateo se adelantó y tocó la libreta con cuidado. Sus dedos parecían dibujar notas en el aire. A veces vuelvo con fragmentos, añadió. No sé cómo explicarlo. El hombre sonrió con una tristeza que no era hostil. No tiene que explicarlo. Hay quienes creen que son herederos de memorias ajenas, otros piensan en coincidencias. Pero cuando un niño nombra nombres con esa seguridad, la ciudad se despierta. Laura recordó las noches sin dormir, las consultas en foros, los mensajes de extraños pidiendo escuchar la grabación. Lo que nadie había previsto era lo que vendría después, ojos ajenos posando preguntas en su puerta. El hombre se inclinó y sacó un sobre arrugado del bolsillo interior de su abrigo. Dentro, una fotocopia de una nota antigua, un recorte de prensa dañado por el tiempo. En el título, apenas legible, se leía, Juventud y ruido, la escena local de 1962 minutos. Esto demuestra que no todo es casualidad, murmuró el hombre. Hay patrones que vuelven. Algunas cosas regresan con nombres conocidos. Laura sintió que el mundo fuera de la sala se había reducido a un punto, la libreta, la placa, el nombre que su hijo pronunció con la naturalidad de quien recuerda. Afuera, la ciudad seguía respirando indiferente. ¿Cómo sabe tanto del abuelo?, preguntó Laura de repente, recordando la caja con los recortes que había encontrado. El hombre cerró los ojos por un instante y dijo, no es del abuelo. Lo dejaron aquí para que alguien lo encontrara cuando fuera necesario. Algunos objetos viajan. La explicación sonó ridícula y, sin embargo, verás. Un silencio se instaló en la estación mientras Laura trataba de ordenar las piezas. Entonces, sin previo aviso, Mateo pronunció una frase que heló a Laura hasta el hueso, la noche en el hotel, no la olvidaré. La luz se apagó y yo corrí hacia el baño porque oía voces. No debí volver a cantar.
El hombre se inclinó hacia adelante, como si esa confesión fuera una prueba. Hay historias que contienen advertencias, dijo. No todas las memorias vuelven limpias, algunas traen consigo sombras. Laura sintió miedo, no solo por lo que Mateo recordaba, sino por lo que esas memorias podrían implicar: fama, atentados, rupturas personales. La prensa no esperó. A la mañana siguiente, cuando la luz todavía era tímida, un fotógrafo tocó la puerta y dejó un sobre con una tarjeta en la mesa: reportero, mañana, 8. Laura envolvió la libreta en una bolsa y la escondió bajo la cama. Sabía que, si la noticia explotaba, la vida de Mateo dejaría de ser suya. Los mensajes de las redes se multiplicaron: quienes buscaban fama, quienes buscaban confirmación, quienes querían demostrar un fraude. Hubo llamadas de programas, de académicos con nombres ilustres y de un documentalista que pidió entrevistarlos para un proyecto sobre memorias imposibles. Laura colgó el teléfono con la sensación de que cada timbre sumaba un peso a la jaula en la que ya vivían. Decidió, en primer lugar, proteger la rutina. Inscribió a Mateo en clases de música infantil para que siguiera siendo un niño con actividades. Pero los fragmentos no respetaban horarios. En el conservatorio, durante un ejercicio de ritmo, Mateo dejó de tocar y dijo: esta no es la compás que usábamos cuando llovía tras el concierto en Hamburgo. Los profesores lo atribuyeron a imaginación, pero las miradas entre ellos comenzaron a cambiar. Esa misma semana, Laura recibió una invitación formal de un instituto de investigación musical. Querían examinar la grabación, realizar pruebas acústicas y comparar espectros. El ofrecimiento parecía una oportunidad y una trampa. Aceptó, con la condición de que Mateo no fuera expuesto a cámaras ni a entrevistas y que ella acompañara en todo momento. En el instituto, un técnico puso la grabación en un reproductor de estudio y proyectó las formas de onda en la pantalla. Mateo se cruzó de brazos y observó como si revisara el mapa de una ciudad conocida. Cuando el técnico aisló una sección, el niño sonrió con tristeza y dijo: ese pasaje lo escribí en un cuarto pequeño, con olor a tabaco y a tinta fresca. Los especialistas reescribieron hipótesis, coincidencia estadística, aprendizaje implícito, fenómenos de imitación. Pero algunos gestos eran difíciles de explicar: la colocación de la voz, los silencios entre fraseos, una pequeña inflexión al pronunciar Liverpool, que coincidía con una toma de archivo. El equipo pidió tiempo para replicar el análisis. La palabra, sorprendente, se deslizó entre los técnicos. Mientras tanto, un periodista local, de mirada afilada y sonrisa cansada, consiguió una entrevista con Laura. No fue agresivo, parecía más curioso que oportunista. Le habló de su propio padre, de cómo la música le había salvado la adolescencia, y luego preguntó: ¿qué significa para usted que su hijo diga que fue John Lennon? Laura no supo responder con claridad. ¿Cómo poner en palabras lo que era, al mismo tiempo, terror y asombro? Esa noche Mateo tuvo pesadillas. Se despertó gritando, con la garganta corta, repitiendo una frase inconexa: no escriban la letra, no la dejen salir. En la cocina, Laura lo abrazó hasta que el mundo volvió a su tamaño. Pensó en las advertencias del hombre de la estación: algunas memorias traen sombras. ¿Qué sombras eran esas? Eran retazos de la culpa, de la furia, de los experimentos que algunos artistas vivieron en carne propia. Laura llamó a su hermana y le pidió que viniera a quedarse unos días. Necesitaba sostén. Dormía a intervalos y le hablaba a Mateo con voz pausada: rehecha, estamos aquí, esto no te define, eres pequeño, eres querido. Mateo asintió y, con una calma que la asustó, murmuró: lo sé. A veces me despierto y todavía siento que hay una multitud esperándome. El miedo crecía con la expectativa pública. Un seguidor anónimo dejó en la puerta un recorte con una foto antigua donde, aseguraba, se veía la misma mueca en la guitarra. Otro dejó una carta escrita a mano. Si es verdad, merece una investigación seria. Si no, merece protección contra la explotación. Laura leyó y volvió a leer hasta que las palabras se volvieron ceniza. Al final de la semana, el instituto pidió una segunda sesión. Querían grabar nuevas muestras de voz, lecturas controladas y una batería de pruebas para comparar microgestos. Laura dudó, temiendo el circo, pero aceptó sabiendo que las respuestas podrían darles aire o hundirlos más. En el pasillo hacia el estudio, Mateo miró la puerta y preguntó sin mirar a nadie: ¿volveré a recordar cómo terminaba la canción en la que lloramos? Laura sintió que una parte de su vida se inclinaba hacia un precipicio y que, de algún modo, ya se había arrojado.
La semana siguiente fue una sucesión de puertas que se abrían y se cerraban, llamadas, pruebas, ofertas y amenazas soterradas. En el instituto, los técnicos trabajaron con rigor, pero fue una investigadora joven, llamada Marta, quien dejó a Laura una nota al despedirse: cuidar a los que recuerdan es también parte de la ciencia. Esa frase se quedó en la cabeza de Laura como un estribillo incompleto. Marta explicó con cuidado los límites de su trabajo: podían medir frecuencias, comparar espectros, pero no podían afirmar qué significaba recordar ser otro. Sin embargo, cuando aisló una secuencia muy breve del timbre de la voz de Mateo y la comparó con archivos antiguos, su cara cambió, algo en la pantalla mostraba una correlación improbable. No puedo decir que sea Lennon, susurró, pero hay coincidencias que no ignoraremos. La familia empezó a vivir en términos de medidas, decibelios, curvas de onda, esqueletos de melodías. Para Mateo, las pruebas eran una mezcla de juego y obligación. A veces, en el sofá de la sala, cerraba los ojos y canturreaba una estrofa incompleta que hacía temblar a quienes la escuchaban. Otras, miraba fotografías antiguas con la distancia de un anciano y tocaba la guitarra imaginaria con dedos que no pretendían pertenecerle. Laura, por su parte, oscilaba entre el orgullo y el terror. Había momentos en que la voz de su hijo sonaba como un eco dulce que llenaba la casa, y otros en que pronunciaba nombres con la frialdad de una noticia. Leía artículos, contactaba abogados, y evitaba, con la misma determinación, a quienes llegaban con promesas de fama. Su hermana la reprendía por exponer al niño a tanto ruido, pero Laura replicaba: si hay una verdad, debemos encontrarla antes de que la encuentren otros. Una madrugada, Marta la llamó con voz baja: hemos encontrado algo en el archivo que podría interesarle. En el centro de documentación había una cinta de casete con grabaciones de un ensayo perdido. La etiqueta solo decía 1961, demo. Cuando la escucharon, hubo un silencio espeso. No era una canción completa, era un fragmento doméstico, una voz que murmuraba entre risas, un nombre pronunciado con cansancio. Mateo cerró los ojos y dijo: esa es la voz que me despierta en los hoteles. El efecto fue inmediato. Laura comprendió que la investigación no era ya un mero ejercicio académico, las piezas caían en su lugar con un ritmo que podía convertir sus miedos en realidad o en accidente. Empezó a temer no solo por la identidad de su hijo, sino por la exposición que la cinta podía provocar. ¿Quién tenía derecho a poseer esos retazos? ¿El público, la historia, la familia? Laura meditaba cada decisión como si escudriñara una partitura rota, decidir cuándo abrirla y cuándo esconderla, cuándo cantar y cuándo callar. Laura meditaba cada decisión como si escudriñara una partitura rota, decidir cuándo abrirla y cuándo esconderla, cuándo cantar y cuándo callar. Los días siguientes se diluyeron en una coreografía de precauciones. Laura restringió las salidas, cambió rutas y puso la libreta bajo llave en una caja fuerte que alquiló en la biblioteca municipal. Con la hermana a su lado, la casa recobró un orden tenso: horarios fijos, comidas medibles, juegos limitados. Sin embargo, el interior de Mateo no obedecía protocolos. A veces, en la intimidad de la noche, el niño se sentaba en la oscuridad y tarareaba versos que nadie le había enseñado. Laura se quedaba en la puerta, escuchando con el pecho apretado, y sentía que esas melodías abrían ventanas a un pasado que ella no había vivido. No eran solo canciones, eran minúsculos estallidos de memoria que hablaban de habitaciones de hotel, de calles húmedas tras los conciertos, de noches en que la fama mordía y dejaba marcas. En una de esas noches, Mateo sostuvo la guitarra de juguete y, con una seriedad que la congeló, dijo: cuando aprendí a fumar, lo hice porque creía que la voz necesitaba humo para ser grave. Laura sintió que la infancia de su hijo se deshacía como un papel viejo. Intentó convertirlo en juego, preguntándole por colores y animales, pero la respuesta siempre volvía al mismo eje: nombres, lugares, un piano que sonaba en penumbra. Decidieron entonces visitar a un psicólogo especializado en memoria y trauma. El Dr. Vargas era un hombre de voz serena y preguntas precisas. Tras varias sesiones, explicó algo que haría a Laura comprender el peligro y la fragilidad de la situación: los recuerdos pueden ser tejidos por el cerebro a partir de fragmentos externos, pueden consolidarse como si fueran propios. Pero añadió, con cautela, que la coherencia y la especificidad de los relatos de Mateo excedían lo que normalmente se observa en casos de sugestión infantil. La palabra exceder cayó como un guijarro en el lago de su vida. ¿Exceder qué? ¿Los límites de la casualidad, de la imitación, de la ficción? Laura empezó a vivir con la sensación de que su hijo había abierto una puerta que, una vez entreabierta,
no podía cerrarse tan fácilmente. El doctor propuso ejercicios, relatos neutrales, juegos de memoria, educación sobre límites. Todo parecía útil y, al mismo tiempo, insuficiente. Una tarde, mientras revisaban viejas fotos en busca de alguna pista, la hermana de Laura encontró una carta arrugada entre los recortes del abuelo. Era de puño y letra antigua, mencionaba una gira corta, noches en ciudades que resonaban con ecos, y una frase que heló a ambas: no permitas que vuelvan a cantar aquello. Laura apretó la carta entre los dedos y supo, de pronto, que algunas verdades eran custodias peligrosas, conservarlas atraía miradas, pero descartarlas borraría memoria. La ciudad parecía doblarse a su alrededor, las noticias habían creado un perímetro invisible que nadie se atrevía a cruzar. Laura notó miradas nuevas en el supermercado, en el parque, incluso en la escuela. Los padres susurraban, los niños se señalaban, y en la tele se repetían los mismos fragmentos de la voz de Mateo como si fueran piezas de un rompecabezas imprescindible. Una tarde, cuando la lluvia limpiaba las avenidas, la puerta sonó con un golpe seco. Era el hombre de la estación. No traía cámaras ni cuadernos, traía una cajita de madera barnizada y una respiración que olía a tabaco viejo. Se presentó sin prisa: me llamo Ernesto. Su hijo me habló en el andén. Hay cosas que, a veces, vuelven para avisarnos. Laura lo invitó a entrar con la misma desconfianza con la que uno abre una ventana en una noche fría. Ernesto habló de circuitos y de nombres, pero también habló de culpa y resistencia. Dijo que había conocido a gente que recordaba vidas que no eran suyas y que algunos de ellos terminaban por perderse en la búsqueda de coherencia. La memoria, señora, es un animal que hay que atender. Si lo alimenta lo bueno, puede calmarse; si lo alimenta el mundo, se vuelve feroz. Mateo observaba desde la escalera con los ojos grandes de quien comprende más de lo que permite. Ernesto dejó la cajita sobre la mesa y pidió permiso para abrirla. Dentro había un celo amarillo, una foto recortada y una hoja de papel con una letra inclinada que decía: cierra la ventana si vuelven a hablar de esa canción. Laura sintió que el aire le faltaba. ¿Quién escribió esto?, preguntó, pero Ernesto negó con la cabeza. No sé. Solo sé que la gente tiene miedo de ciertas melodías. Esa noche el teléfono sonó sin cesar. Amenazas veladas, ofertas en voz baja y una llamada que heló la sangre de Laura. Una voz distorsionada le dijo que si permitía que su hijo siguiera por ese camino, terminaría como otros que habían desaparecido entre discos y viajes. Laura colgó y lloró por primera vez sin consuelo. El círculo que la rodeaba ya no era solo la ciudad, sino una historia que exigía ser guardada o destruida. Al día siguiente, Mateo tuvo un episodio que lo cambió todo. Estaban en la plaza cuando un músico callejero tocó una progresión de acordes que hizo que el niño se detuviera como si hubiera chocado contra una pared invisible. Cerró los ojos, y la gente empezó a acercarse sin entender por qué. Esa es la progresión, murmuró, y comenzó a cantar un estribillo que nadie había escuchado desde hace décadas. La voz de Mateo llenó la plaza con una fuerza que estremeció y armonizó a la vez. La grabación fue inevitable. Alguien registró el momento con el teléfono y al instante se viralizó. Los comentarios explotaron, emotivos, incrédulos, crueles. Había quienes sentían que la música debía liberarse y quienes que creían que aquello era una afrenta a la memoria. Laura corrió hacia el niño y lo abrazó, sintiendo como el peso de la decisión se volvía más concreto. La mañana trajo consigo una luz que parecía más fría que de costumbre. Laura se levantó temprano, preparó el desayuno con manos temblorosas y evitó encender la televisión. Sabía que, en algún lugar del mundo, la grabación de la plaza se estaba convirtiendo en un fenómeno. Pero también sabía que, dentro de su casa, el silencio era aún posible. Marta llegó con café y una carpeta bajo el brazo. No dijo nada al ver la expresión de Laura, simplemente se sentó y dejó la carpeta sobre la mesa. El Museo de Londres quiere una entrevista exclusiva, dijo. No para exponer a Mateo, sino para entender el fenómeno. Quieren que lo veamos como un caso de memoria transgeneracional. Laura hojeó la carpeta con desconfianza. Había documentos, análisis preliminares y una carta del director del museo que hablaba de preservar la historia sin victimizarla. ¿Y si no quieren preservar, sino recolectar?, preguntó Laura. Marta sintió con gravedad. Entonces tendremos que ser más listas que ellos. Esa misma tarde, Ernesto volvió. Esta vez no vino solo,
lo acompañaba una mujer de mediana edad con gafas gruesas y una maleta de cuero. Se presentó como investigadora independiente y dijo que había estado siguiendo el caso desde hacía meses. No trabajo para instituciones, explicó. Trabajo para la verdad. Laura frunció el ceño. ¿Y cuál es la verdad?, preguntó. La mujer sonrió con tristeza. Que algunas memorias no son propiedad de nadie. Pero hay quienes quieren hacer las suyas. La conversación se prolongó hasta entrada la noche. Ernesto y la investigadora hablaron de otros casos, de niños que habían recordado vidas pasadas con una precisión inquietante y de cómo algunos habían terminado desapareciendo entre pruebas y promesas. No es casualidad, dijo Ernesto. Hay una red que se mueve en las sombras. Gente que colecciona recuerdos como si fueran sellos. Laura sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso? La investigadora abrió su maleta y sacó una carpeta más gruesa. Estos son nombres, fechas, lugares. Todos conectados con casos similares. Algunos terminaron en libros, otros en grabaciones, y otros simplemente desaparecieron. Laura hojeó los documentos con creciente inquietud. Había fotografías, informes médicos, e incluso una lista con nombres tachados. ¿Qué significa esto?, preguntó. Significa que no están solos, respondió Ernesto. Y que la decisión que tomen ahora tendrá consecuencias más allá de lo que imaginan. Laura cerró la carpeta con fuerza. No entregaré a mi hijo a ninguna red, sombra ni institución. La investigadora asintió. No pedimos eso. Pedimos que entiendan que el camino que eligen ya está marcado. Solo pueden decidir si caminarán con los ojos abiertos o vendados. Esa noche, Laura no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando en las palabras de Ernesto y la investigadora. ¿Qué significaba realmente proteger a Mateo? ¿Alejarlo del mundo o prepararlo para lo que vendría? Al amanecer, tomó una decisión. Irían a Londres, pero con sus propias reglas. Marta los acompañaría como representante legal y Ernesto y la investigadora como guardianes silenciosos. Mientras preparaba las maletas, Mateo se acercó con una sonrisa triste. ¿Vamos a conocer a los fantasmas?, preguntó. Laura lo abrazó con fuerza. Vamos a conocer la verdad, respondió. Y después, decidiremos qué hacer con ella. Laura sabía que el viaje sería largo, pero también sabía que, pase lo que pase, estaría allí para proteger a su hijo. Llegaron a Londres con el cansancio de quienes han dormido a medias y con las maletas llenas de prudencia. El aeropuerto fue una escena de luces y movimientos que Mateo observó con una curiosidad casi distraída. Para Laura, cada paso fuera de su país era un riesgo y una promesa al mismo tiempo, riesgo porque la exposición podía multiplicarse, promesa porque quizá, en otros archivos y en manos discretas, habría respuestas. El museo los recibió en una sala sin estridencias, paredes neutras, una vitrina cerrada y un equipo que prometía discreción. El director, un hombre de mirada templada, agradeció su presencia y repitió el protocolo: las pruebas serían técnicas, las grabaciones permanecerían bajo custodia, y cualquier difusión requeriría su consentimiento. Laura sintió alivio al escuchar la palabra protocolo. Marta permaneció a su lado como ancla, Ernesto y la investigadora se limitaron a observar. Las primeras horas fueron de pruebas acústicas, mediciones y entrevistas delicadas. Mateo se dejó llevar con una apariencia de niño que hace lo que se le pide, pero de vez en cuando su mirada se escapaba y atravesaba la sala como si viera otra época. Durante una sesión, el técnico reprodujo una toma en la que una voz antigua murmuraba un verso incompleto. Mateo cerró los ojos y dijo, casi sin moverse, ese verso lo cantábamos cuando el avión nos dejaba en Nueva York. El suspiro en la sala fue audible. Fuera de las salas técnicas, los investigadores compartían hipótesis en susurros, resonancia morfológica, aprendizaje encubierto, coincidencias improbables. Pero también había notas sobre emociones inusuales, un niño que lloraba sin razón aparente, una preferencia por ciertas habitaciones con cortinas azules, la repetición de una frase cuya traducción no concordaba con su edad. En una de las noches, el equipo organizó una conversación privada en la que se presentó material que había permanecido inédito, fragmentos de diarios, partituras con tachaduras y una carta que contenía una frase extraña: no dejes que la letra salga sin cautela. Laura leyó y sintió como el mundo se comprimía. ¿Por qué esa súplica en una hoja que alguien había guardado por décadas? ¿A quién se dirigía? La investigadora independiente murmuró,
no todas las memorias son limpias. A veces traen advertencias. Mateo, en la otra habitación, tocaba una pequeña guitarra sin sonreír. La tensión creció cuando un arqueólogo sonoro sugirió comparar la respiración en las grabaciones con patrones de época, el ritmo de fumar, el peso de la voz después de noches largas, el modo de pronunciar ciertas palabras. Había detalles que no eran musicales sino humanos. La manera de decir sorry en una canción grabada en un bar, la pausa antes de una nota que parecía contener una disculpa. Estos matices encendieron la fascinación del equipo y la ansiedad de Laura. Una tarde, la investigadora independiente pidió hablar con Laura a solas. En la sala vacía le explicó que, en la red de casos, había un nombre que volvía una y otra vez, Arthur Blythe, un coleccionista que en los años 60 había reunido cintas y papeles de artistas jóvenes. Muchos de los nombres en la carpeta estaban relacionados con ventas misteriosas y testimonios que se interrumpían bruscamente. No queremos alarmarla, dijo, pero es importante saber con quién se trata. Laura sintió la presencia del peligro como una sombra con forma de hombre. El día de la presentación pública, el museo propuso una rueda de prensa controlada. Laura aceptó a regañadientes y puso condiciones estrictas, no permitiría que Mateo fuera expuesto en cámara y solo acudiría si él lo pedía. La rueda de prensa se desarrolló entre llamados a la cautela y explicaciones técnicas hasta que un periodista mostró una foto antigua que, según él, guardaba una sonrisa similar a la de Mateo. Laura dijo algo improvisado y certero: mi hijo no es un titular. Es una persona. La sala se movió. Por un instante, la noticia dejó de ser espectáculo y se volvió responsabilidad. De regreso al hotel, Mateo despertó sobresaltado y murmuró: a veces siento que la canción busca su camino y que nosotros somos los guardianes de sus piezas. Laura lo apretó contra su pecho y supo que seguir investigando no era solo buscar verdad, era custodiar algo que no les pertenecía del todo. La mañana de la conclusión llegó envuelta en una lluvia fina que parecía lavar titulares y rumores. Laura se sentó en la ventana del cuarto del hotel y observó la ciudad que había sido cuna de muchas historias. Pensó en John Lennon, en su voz, en la forma en que había roto silencios, en la manera en que su nombre seguía resonando décadas después. No por fama, pensó Laura, sino por la persistencia de ciertas preguntas que nadie quería dejar morir. El día comenzó con una última sesión en el museo, una interpretación controlada, un diálogo abierto con expertos y la presencia de un reducido público invitado por el centro. Marta se quedó afuera, lista para intervenir si algo se salía de lo acordado. Ernesto y la investigadora se sentaron en las primeras filas, vigilantes como guardianes que han aprendido a leer las sombras. Mateo subió al pequeño podio con la naturalidad de quien sube a un escenario donde ya ha estado muchas veces en su cabeza. No hubo cámaras, salvo las del museo que, por respeto, enfocaban los gestos y no el rostro. Laura permaneció en la penumbra, con las manos entrelazadas. Al tomar la guitarra, Mateo cerró los ojos por un instante y, con una voz que no buscaba imitar sino nombrar, habló de memorias que llegaron sin pedir permiso. A veces, dijo, las canciones vuelven con el olor del lugar donde se cantaron. Traen nombres escritos en los márgenes: Lennon, Nueva York, un coche con luces largas. No digo que sea John Lennon. Digo que la memoria es un pasajero obstinado. El nombre invadió la sala con el mismo peso que una confesión. Algunos miraron con escepticismo, otros con emoción contenida. Laura sintió un latido irregular y, por primera vez en semanas, una cierta compasión por el niño y por la idea que llevaba dentro. Un conservador propuso entonces un experimento humano: permitir que Mateo describiera una experiencia y que los asistentes le hicieran preguntas no invasivas, para medir coherencia, detalle y emociones. La sesión dio resultados que no eran concluyentes pero sí reveladores. Mateo recordaba anécdotas que coincidían con lugares reales, nombres de músicos que existieron, y una manera de contar historias que parecía pertenecer a otra generación. Al terminar, un visitante mayor se acercó. No era un investigador ni un periodista. Se presentó como alguien que había trabajado en los círculos de música de Londres en los 70. Se llamaba Thomas y, al escuchar las palabras de Mateo, tuvo un movimiento de sorpresa que no pudo ocultar. Conozco ese apellido, dijo. No por fama, sino porque trabajé con gente que conocía a Lennon. Hay un tipo que coleccionaba cintas, sí, Arthur Blythe. Pero había algo en las cintas, fragmentos cortados, notas que parecían advertencias. No todo lo que está en un archivo es inocente.
Laura escuchó con atención. Thomas no ofreció conspiraciones, solo un testimonio triste. La industria a veces borra lo que no entiende, a veces guarda con celo lo que puede convertir en valor. Ernesto y la investigadora eran ya una presencia que no necesitaba palabras para decir lo que pensaba. Esa tarde, en la habitación del hotel, Laura y Mateo hablaron sin palabras precisas. Mateo jugaba con una púa y decía que las melodías venían como cartas extraviadas. Si soy John Lennon, murmuró, no quiero que eso se convierta en un negocio. Si no lo soy, tampoco quiero que me quiten la canción. Laura lloró entonces, no por la fama ni por la duda, sino por la certeza de que la vida de su hijo quedaba marcada por algo que ambos estaban aprendiendo a manejar. La resolución no fue dramática, no hubo revelaciones sensacionales ni finales cinematográficos. Hubo acuerdos. El museo propuso un seguimiento discreto, con sesiones periódicas y un comité que incluiría a Laura, a Marta y a un par de expertos independientes. Se acordó que cualquier publicación futura debería pasar por el filtro del bienestar de Mateo. En cierta forma, la última palabra la dio la madre. Al partir hacia el aeropuerto, la lluvia había cesado y el cielo mostraba un color que interminablemente se parecía al de una portada de disco, azul que no prometía certezas, pero que permitía ver los contornos. La investigadora independiente les entregó una fotocopia, una nota escueta sobre Arthur Blatt, su dirección antigua y una advertencia escrita a mano: no dejes que la letra salga sin cautela. Laura sintió que la advertencia era menos un peligro que una responsabilidad compartida. En el avión, mientras la tierra se convertía en manchas, Mateo miró por la ventana y tarareó una melodía sin palabras. Laura apoyó la cabeza contra el asiento y pensó en la fragilidad y la fuerza de la memoria. Pensó en John Lennon, en su música, en las contradicciones del mundo que transforma vida en dato. Pensó, también, en la decisión que había tomado: cuidar, no poseer, escuchar, no reducir. Meses después, la historia no desapareció, pero cambió de forma. Hubo artículos mesurados, estudios publicados en revistas especializadas y un par de documentales que respetaron los límites marcados. Mateo siguió creciendo, a veces cantaba fragmentos que removían viejas certezas, otras veces jugaba en el parque sin acordarse de nada. Laura aprendió a convivir con la duda como quien aprende a convivir con un fantasma doméstico, con reglas claras y ternura. Lo que quedó al final no fue la prueba concluyente de una identidad pasada, sino una lección sobre la precariedad de lo que llamamos recuerdo. John Lennon siguió existiendo en las canciones y en las notas históricas, Mateo siguió siendo Mateo. Y Laura, que al principio había temido los titulares, descubrió que la verdad más profunda era la que se cuida en la intimidad: proteger a quien amas de la codicia del mundo.